Excelente día para todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio sobre buenas prácticas docentes para la igualdad de género en el marco de las jornadas académicas en la Universidad de Colima, enero 2022. Soy doctora Carla Kraut de la Facultad de Pedagogía. Voy a estar moderando este evento y tenemos la presencia de tres excelentes maestras de nuestra casa de estudios, la maestra Angélica Rubí Gómez Aro, la maestra Bárbara Mancera Amezcua y la contadora Judith Marcela Medina Casillas. Bienvenidas maestras, bienvenidas a todos. Entonces, bueno, vamos a primero presentar una semblanza sintética de cada una de las participantes. Y después tendríamos una ronda de 3 preguntas que cada uno va a dar desde su experiencia. Con las charlas que hemos tenido, eso es muy bueno lo que estamos haciendo hoy de ver experiencias vividas y prácticas que estamos realizando en la universidad para promover la igualdad de género. Entonces, bueno, la primera semblanza que voy a leer es de Judith Marcela Medina Casillas. Es contadora pública por la Universidad de Colima. Tiene diplomada en educación, gestión y liderazgo ambiental. Tiene 15 años de experiencia como educadora ambiental y promotora de valores. 5 años de experiencia como psicoterapeuta personal y empresarial. Promotora de talleres para el fomento, difusión y práctica de los valores universales. Es ponente en conferencias sobre desarrollo humano, risoterapia y bienestar emocional y instructora de cursos y talleres sobre aprendizaje experiencial, team building, desarrollo humano, visualizaciones guiadas para relajación y liberación de estrés, entre otras cosas, incluyendo también género y medio ambiente. Y bueno, ella también participa en el manejo de residuos sólidos urbanos, consumo responsable y economía circular, cultivos orgánicos, reproducción de plantas medicinales, entre esas otras cosas en términos del medio ambiente. Actualmente es responsable de acciones socioambientales en la delegación Manzanillo de la Universidad de Colima. Nuestra otra participante, Bárbara Mancera Amezcua, es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, maestra en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac y doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato en la vertiente de Administración de Justicia con enfoque de género. Tiene experiencias académicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid y en el Consejo Europeo de la Unión Europea. Desde el 2009 se ha desempeñado como docente en diversas instituciones de educación superior en el estado de Colima y es designada como asesora de diversos trabajos de tesis, así como sinodal propietaria de la Comisión Revisora de Trabajos de Tesis de Licenciatura y Maestría. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, desde el año 2018, se desempeña como secretaria de la Academia Teórica Filosófico-Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, lo que le ha permitido participar de forma activa en las actividades académicas dentro de dicha unidad académica. Cuenta con más de 10 años como capacitadora especializada en género para diversas instituciones y organizaciones. Y nuestra compañera Angélica Rubí Gómez Aro es licenciada en Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Es licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad de Colima. Cuenta con estudios y doctorado concluidos en estudios mexicanas en el Centro de Estudios Superiores e Investigación ALACIT. Se ha desempeñado en varios cargos administrativos como coordinadora académica y asesora pedagógica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, profesora por asignatura en los bachilleratos 2 y 3,
profesora de 40 horas en la Facultad de Trabajo Social y tuvo el cargo de directora general de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, de la cual actualmente es coordinadora de posgrado. Es profesora de 40 horas en la Facultad de Pedagogía, con diferentes actividades de gestión y clases frente al grupo, en materias como prácticas pedagógicas, integración conceptual de la pedagogía y algunas optativas. Es colaboradora del Cuerpo Académico Estudios Históricos y de Género en Educación de la Universidad de Colima y ha publicado en varios artículos en revistas como Géneros, Culturas Contemporáneas Sin Fronteras, así como capítulos de libros electrónicos en congresos nacionales e internacionales. Entonces, como podemos ver, tenemos compañeras muy bien preparadas, con mucha experiencia y también con la temática de género. Entonces, vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué le motivó al incorporar la igualdad de género en su práctica docente? Vamos a empezar con la maestra Judith. Por favor, tienes 3 minutos. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo pues un poquito de lo que ha sido mi experiencia pues en el ámbito docente y en mi vida personal principalmente, porque comenzó la incorporación de estos temas de género, principalmente conocer cuáles eran las bases, ¿no? Desde la construcción de género. Entonces, reconocer pues que género, sexo, identidad, o sea, todo un sinfín de conceptos era importante pues conocer el significado y de esta manera ir aportando algo a la sociedad. Entonces, pues en mi familia, yo crecí en una familia pues de matriarcado, 2 madres, yo como hija, entonces fuimos sorteando nuestra vida pues de cierta manera pues muy peculiar. Todas nuestras necesidades pues iban siendo satisfechas, las íbamos alcanzando y pues satisfaciendo de una manera, pues no dentro del común de una familia. Entonces, a lo largo de mi vida, pues fui incorporándome pues en ciertas actividades sociales. Una de ellas fue el ciclismo urbano y entonces fue como como entre el 2008 y 2010 y en ese entonces el ciclismo urbano y el cicloturismo de mujer pues no estaba tan pues socializado o visibilizado como es en la actualidad. Entonces me enfrenté por ahí con ciertos estereotipos, conocí pues los roles de género y demás. Entonces me fui abriendo paso pues trabajando en la promoción del ciclismo urbano y trabajé con pues un pequeño colectivo llamado Acción Visible y Mujeres Visibles. Por ahí me incorporé como en esas filas de la promoción de la equidad de género y demás. Entonces, cuando llegó a la docencia, pues sí me preocupaba mucho que esta construcción social de lo que se ha llevado en la actualidad, o sea, a través de los tiempos, pues fuera abordada de mi parte de una manera responsable. Entonces, lo que buscaba, lo que siempre quise hacer es que de mi parte sintieran un acompañamiento mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que me motivó también fue que a principio de mis intervenciones como docente, tuve por ahí un acercamiento con un joven de nivel medio superior que estaba en una transición para, pues, ¿cómo podría decir? Para la aceptación de su identidad. Entonces, afortunadamente, tuve por ahí una muy bonita experiencia de confianza y de apoyo, en este caso mutuo, porque yo también estaba conociendo las formas correctas de acompañamiento a estudiantes. Y bueno, de esta manera les termino mi intervención. Gracias.
Muchas gracias, maestra. Ahora escuchamos a la maestra Bárbara con la pregunta de qué le motivó al incorporar la igualdad de género en su práctica docente. Adelante, maestra. Gracias. Un saludo a los organizadores, por supuesto también a quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, compartirles, yo empecé a dar clases en el 2009 en nivel licenciatura, bueno, en una escuela distinta, la Universidad de Colima, pero es hasta el 2011 que yo empiezo a trabajar en el Instituto Colimense de las Mujeres y entonces con motivo de esa experiencia profesional, pues empecé a recibir una serie de sensibilizaciones, capacitaciones en temas de género. Entonces es cuando me di cuenta y yo seguía compaginando tanto la vida laboral como la docente. Cuando estaba en el aula empecé a darme cuenta de algunos comportamientos distintos en ellas y en ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando se trataba de participar en clase me daba cuenta que ellos eran mucho más arrojados, mis alumnos mucho más arrojados a participar y no le tenían tanto miedo al ridículo, ¿no? Hablo en promedio y la mayoría, por supuesto con sus excepciones. Y en el caso de ellas eran más mesuradas, no participaban sino hasta que realmente estaban seguras de que tenían la respuesta correcta. Temían mucho equivocarse al momento de participar en clase. En el caso de, por ejemplo, en temas de desempeño académico, casi siempre el promedio más alto eran femeninos, los promedios más altos, pero había un instrumento que yo solía y todavía suelo aplicar, que es de autoevaluación. Y cuando se trataba de autoevaluarse, la mayoría de ellas se subcalificaban, muy por debajo de la calificación real que habían obtenido. Y en el caso de ellos, sucedía lo contrario. En la mayoría de las ocasiones, o se calificaban igual como habían tenido su desempeño, o se sobrecalificaban. Ellos consideraban que habían hecho incluso mejores, un mayor esfuerzo, ¿no? Sin juzgar, por supuesto. Y luego en el tema de liderazgo, trabajos en equipo y demás, me daba cuenta que ellas solían administrar, gestionar, asignaban las actividades, estaban muy activas en organizar la actividad en equipo, pero al momento de presentar el trabajo, cuando colocaban los nombres, ellas se ponían hasta el final. O cuando se trataba de tomar crédito pues justamente del trabajo que habían desempeñado, eran ellos los que tomaban el crédito y ellas incluso había equipos en donde ellas toleraban y solapaban las ausencias o la no participación de ellos, ¿no? E incluso hasta los colocaban en los trabajos en equipo. Fenómeno que no ocurría en el caso de los equipos conformados únicamente por varones. Luego, cuando se trataba de temas, por ejemplo, de cómo se proyectaban en un futuro profesional, la mayoría de ellos, incluso porque las asignaturas que yo imparto son hacia el final de la carrera de Derecho, ellos ya estaban participando o ya tenían un empleo o ya estaban emprendiendo su propio despacho jurídico, ellos estaban ya más activos, más emprendedores. En cambio, ellas, su proyección casi siempre se limitaba a, bueno, encontrar un trabajo estable en el servicio público, y bueno, algo que fuese, o bien, aunque fuese algo fuera de su profesión, ¿sí? Pero eso de emprender, ellas como que no lo veían algo viable para desarrollar. Y entonces me di cuenta que estos comportamientos en el aula, al final de cuentas, también tienen sus continuidades en el ámbito laboral e incluso en el ámbito familiar de muchas nosotras, ¿no? Siempre nos echamos hacia atrás, o la mayoría de las veces nos echamos hacia atrás, o no vamos, o no, no tenemos este ánimo emprendedor, ¿no? Y también, bueno, al final de cuentas, cualquier parecido con la realidad, pues no es mera coincidencia. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta que, bueno, ¿cómo podemos esperar que el día de mañana la justicia, los abogados, quienes están al frente de las instituciones jurídicas, pues sean personas sensibles o sean aguerridas o que incluso sean críticas y creativas con nuevos criterios jurisprudenciales, si desde el aula no les estamos forjando esto y no estamos visibilizando estas diferencias, estos roles o estereotipos que suelen colocarse sobre ellas y también sobre ellos. Eso es lo que me motivó y me sigue, por supuesto, motivando a incorporar la perspectiva de género en la práctica docente. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora escuchamos a la maestra Angélica Gómez.
Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio al Centro Universitario de Estudios de Género y a la DIGEDEPA, y felicitarles por este esfuerzo conjunto que han hecho para que en estas jornadas académicas se incluyan estos temas con esta perspectiva de género que son tan importantes en nuestra actualización y formación docente. Y bueno, respondiendo a la pregunta que nos hace la moderadora, yo quiero compartirles pues que creo que han sido muchas cosas las que han motivado incorporar la igualdad de género en mi práctica docente, pero definitivamente creo que mi experiencia se remonta pues desde mi propio proceso formativo como estudiante en todos los niveles educativos, pero ya con más conciencia, pues en la Facultad de Pedagogía, que fue donde yo me formé de manera profesional, donde por supuesto yo aprendí muchísimas cosas muy importantes, muy interesantes, tuve una planta docente muy capaz, muy buena, y sin embargo, y a pesar de ello, ahí me empecé a dar cuenta de cosas, de situaciones y prácticas que sucedían en el aula, que sucedían en la escuela, que no me gustaban, que me hacían sentir incómoda, molesta, insatisfecha. Me daba cuenta, por ejemplo, de cosas como que en la facultad somos mayoritariamente mujeres las que estudiamos y ejercemos, y sin embargo los profesores nos nombraban y siguen nombrando la mayoría de las veces a las alumnas usando el genérico de los alumnos, los jóvenes. Identificaba también que la mayoría de los autores que revisábamos eran puros hombres, y me preguntaba si no había mujeres dentro de los grandes pedagogos, que por cierto era uno de los libros de cabecera que usábamos. Me daba cuenta también que a las alumnas se nos exigía mucho más que a los alumnos en general, y también en lo particular, en cosas muy específicas, como por ejemplo que fuéramos mucho más organizadas, que entregáramos trabajos mucho más pulcros, mucho más bonitos, con más creatividad. Se nos pedía constantemente el apoyo como asistentes o casi como secretarias de algunos profesores. Y bueno, me daba cuenta de todo esto, pero no alcanzaba todavía a conceptualizarlo, a nombrarlo. Pero afortunadamente, como les decía, tuve maestros y maestras, sobre todo muy buenas, muy críticas, y ya muy enteradas de estos estudios de género, y fue gracias a ellas que yo empecé pues a conocer sobre esta perspectiva, que empecé a leer y que empecé pues a ver la realidad con otra mirada, con otros lentes, como dice por ahí un concepto de Sánchez Olvera, que nos dice que la perspectiva de género pues es eso, es un lente que nos permite ver, analizar y actuar no solo sobre las mujeres como seres sociales con sexo femenino, sino y sobre todo en las relaciones entre los géneros socialmente construidos, posibilitando con esto pues un abordaje más profundo de la realidad social. Y entonces, pues justo eso, que al empezar a leer y a conocer la perspectiva de género, pues yo empecé a ver mi realidad con otros lentes, empecé a identificar y a nombrar y a conceptualizar esas distintas formas de discriminación de que éramos objeto las alumnas y las mujeres en general. Y desde ahí yo inicié mi proceso de reaprendizaje, de construcción y reconstrucción, para no caer en esas mismas prácticas educativas excluyentes, inequitativas y estereotipadas que yo viví como estudiante y que no quería y no quiero seguir promoviendo ahora como profesora. Y bueno, pues también, por supuesto, la práctica se va reconstruyendo, los profesores, las profesoras nos vamos reconstruyendo con cada experiencia, con cada grupo, con cada generación. He aprendido y sigo aprendiendo mucho de mis alumnas y de mis alumnos, y también del diálogo constante con compañeras pues muy enteradas del tema, pues aquí como la doctora Carla, la doctora Aimé, la doctora Flor, que son compañeras del cuerpo académico 62 de Estudios Históricos y de Género, con el cual colaboro. Y en ese diálogo constante, en esa reflexión constante, pues hemos aprendido mucho.
y también de otras profesionistas y Gracias, compañeras Maya. mujeres muy valiosas. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, hay una razón por qué hicimos esa primera pregunta desde la experiencia personal, porque precisamente es eso, ¿verdad? O sea, que vamos observando, vamos viviendo experiencias de discriminación o de diferenciación, y esa parte que dice la maestra de poder nombrarlo también es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, las charlas que hemos tenido esta semana, tanto como desde nuestras diferentes identidades, o sea, es importante que hacemos esas reflexiones, ¿verdad? Y también desde nuestras diferentes posiciones de privilegio, pues vamos a observar y tener diferentes maneras de identificar, ¿verdad? Estas situaciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la segunda ronda de preguntas. La segunda pregunta es, desde su percepción, ¿cómo incide en la formación del alumnado el abordar contenidos con perspectiva de género? Y empezamos otra vez con la maestra Judith. Hola, nuevamente con ustedes. Pues antes de compartir esto, me gustaría mencionar que pues una vez que abordé las filas de la docencia, me hacía siempre, o me he hecho a lo largo de este tiempo, pues la pregunta de qué manera puedo de contribuir a formar a mis estudiantes en el sentido, en este sentido social, vivencial, en donde pues ellos van a exponerse pues a un sinfín de experiencias. Entonces, he buscado la forma de transmitirles como esta sensibilidad para que ellos a través de sus comportamientos puedan, pueden transmitir congruencia y vivir en un entorno pues pacífico y armonioso. Lo que yo he detectado es que se han, pues en algunos casos o ejemplos muy particulares, pues han construido su propia voz y han logrado obtener seguridad en el momento en que se expresan, en el que transmiten por ahí sus aprendizajes. Y pues una estrategia que me gustaría compartirles es que en cada, independientemente de la temática de la materia, pues busco incorporar como la transversalidad de la temática pues del desarrollo sostenible y en este caso pues también de la importancia de la igualdad de género. Y pues lo que ha resultado es que en ensayos trato de vincular la parte de la temática de la materia, pero con un poquito de ellos, hacia dónde quieren ir, cómo ellos se sienten, cuáles son sus habilidades, sus competencias que les pueden ayudar al logro del alcance de la temática vista en ese sentido, pues que tiene que ver con la currícula, pero ahí es donde puedo observar su desarrollo en el sentido de la inclusión del lenguaje de género, en donde poco a poco en un ensayo al inicio o al final pueden ellos ir transmitiendo y me parece que la incidencia pues va en función a resultados, ¿verdad? Son ellos como más sensibles al momento en que incluso hay participaciones del grupo y ahí se empieza como a visibilizar el respeto, ¿no? El respeto, la unidad misma del grupo. Y pues todo esto pues es resultado pues ir trabajando como la importancia de incluir materiales no sexistas en la construcción de sus trabajos, ¿no? Cuando ellos van promoviendo, poco a poco he visto
obviamente cada grupo es diferente, pero sí he visto por ahí que en los ejemplos, la ejemplificación, pues ahí se van rompiendo por ahí algunos roles de género, ahí van ellos siendo más incluyentes, no sé. Pero todo es un trabajo. Yo sé que pues cada uno de nosotros, cada persona pues tiene una experiencia distinta. Pues esta es mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora escuchamos a la maestra Bárbara. Repito la pregunta. Desde su percepción, ¿cómo incide en la formación del alumnado el abordar contenidos con perspectiva de género? Adelante, maestra Bárbara. Muchas gracias. Como había comentado, yo participo con el estudiantado a partir de los últimos semestres, cuando les imparto clase. Entonces, cuando imparto clase, bueno, más adelante vamos a hablar de qué prácticas promovemos. Lo que he notado es que apoya a despresurizar. ¿A qué me refiero? Ellos se encuentran ya hacia el final de su carrera, ya han recogido diferentes experiencias que les ha generado como un ideal de egreso. Incluso desde que ingresan a la carrera, si ellos piensan en abogados exitosos, ¿no? Eso es lo que aspiran. Es un modelo a seguir, un abogado exitoso. Y si nosotros tan solo buscamos en Google, quienes tengan oportunidad, buscamos el término abogado exitoso, seguramente nos van a salir imágenes de hombres, además blancos o esbeltos, altos, jóvenes, con una vestimenta que además muestra cierto nivel económico, ¿no? Y entonces ahí es donde yo los empiezo a ellos a reflexionar o generar la reflexión de que, bueno, el éxito en la abogacía o en el desempeño de las leyes, de la profesión de leyes, no necesariamente tiene que seguir este modelo ideal, que además es androcéntrico, es heterosexual, es clasista, es racista, sino que ellos pueden, ¿por qué no?, construir su propia versión de éxito, ¿no? Entonces, colocar o empezar a desmontar estas ideas que tenemos preconcebidas de cómo se debe ejercer la abogacía para tener éxito, y que el éxito además muchas veces se refleja o lo vinculan con temas económicos, bueno, les ayuda a muchos de las estudiantes y también los estudiantes de los varones, pues a sentirse menos presionados, menos estresados sobre su próximo egreso. Noto en ellos como menos frustración por lo que han hecho, por lo que han alcanzado y por lo que pueden llegar a alcanzar. Y al final de cuentas esto me lleva también a reflexionar, bueno, ¿cómo esperamos autoridades sensibles, flexibles, igualitarias, incluyentes, si desde la misma formación no han experimentado esa inclusión, no han experimentado esta sensibilización en temas específicos de género? Muchas gracias, maestra. Ahora escuchamos a la maestra Ruby en la pregunta de cómo incide en la formación del alumnado el abordar contenidos con perspectiva de género. Adelante, maestra Ruby. Muchas gracias, Carla. Y bueno, pues yo también, recuperando mi experiencia de la docencia, bueno, yo debo decirles que trabajo en dos escuelas, principalmente pues en mi casa de estudios, que es la Universidad de Colima, en la Facultad de Pedagogía, pero también los sábados trabajo en la Escuela de Trabajo Social. Y bueno, yo creo que estas dos profesiones pues son muy bonitas y son muy importantes en la construcción social de un mundo mejor. Y yo puedo decirles que el abordar con mis estudiantes de ambas carreras los contenidos con perspectiva de género y también desde el paradigma crítico nos ha permitido a mis estudiantes y a mí también un conocimiento más profundo, más significativo, porque nos obligamos a reflexionar más, nos obligamos a conocer más, a dialogar más sobre la realidad para poder comprenderla primero y luego intervenirla. También puedo decirles que en mi práctica es muy alentador, muy bonito ver a mis estudiantes identificar distintas formas de discriminación, de violencia que ellas han vivido, que estaban viviendo y que no las identificaban como tal porque estaban tan acostumbradas a ello. Las habían normalizado y cuando de pronto las ubican a partir de las reflexiones, de los contenidos que revisamos,
Entonces, pues les ponen nombre, las conceptualizan, las describen y es muy interesante ver cómo empiezan a cambiar, cómo empiezan a valorarse más, a defenderse más, a exigir sus derechos y sus libertades. Creo que en eso influye mucho. Y bueno, en el campo específicamente de la pedagogía y de la educación, yo creo que formar profesionistas, nuevos pedagogos, pedagogas, con esta perspectiva de género, con esta sensibilidad, a lo mejor no me lo asegura como tal, pero al menos a mí me da la esperanza de que estamos formando a las nuevas y los nuevos profesionistas, los nuevos ciudadanos que van a ir a hacer la diferencia allá afuera, cuando egresen, cuando trabajen con las personas, con otras generaciones, que van a hacer un trabajo más consciente, más comprometido desde esta perspectiva de género. Y bueno, pues también en lo inmediato, creo que trabajar desde esta perspectiva en el aula creo que ayuda y contribuye a generar un espacio equitativo, armónico, al menos ahí dentro del aula. Tomando en cuenta, por ejemplo, que equitativo no quiere decir igualitario, porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que las condiciones que viven nuestras alumnas y alumnos pues son muy distintas entre sí y que la mayoría de las veces a las alumnas, a las mujeres, pues se les exigen muchas más cosas. Por ejemplo, ejercer roles de cuidado en sus familias, como hijas, algunas como madres, y eso les genera otras problemáticas que las maestras y los maestros debemos tener muy presentes y tomar en cuenta para trabajar con ellas y con ellos. Pues todo esto, entre muchas otras cosas más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Creo que han tocado en un punto central en esa pregunta de también el compromiso y ético que tenemos como formadores y formadoras de profesionistas en el país, ¿verdad? Y en nuestro estado, de formar desde esa perspectiva y los compromisos, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Toda la política nacional también que habla de fomentar la igualdad de género, inclusión también. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo o si no estamos haciendo algo, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el compromiso desde la universidad y desde la formación y los planes de estudio? Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a la última ronda de preguntas. La pregunta es, ¿qué prácticas realiza para promover la igualdad de género con sus estudiantes? Ya han mencionado algunas, pero a ver qué más nos pueden compartir. Empezamos con la maestra Judith. Hola, muchas gracias. Pues compartirles que en la Universidad de Colima soy docente actualmente en la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo. Fui docente en la Facultad de Turismo y Gastronomía y en años pasados en nivel medio superior. Aquí lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, que pues principalmente incido en pocas materias y cuando lo hago trato de hacerlo con todo mi corazón. Entonces, desde el diseño de contenidos, busco incorporar la temática de los ODS, en su momento Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODMs, ahora ODS, y la Carta de la Tierra. Entonces, como herramientas para, pues, de alguna manera sensibilizarnos, ¿no? Para nuestra participación como individuos, como seres humanos en esta tierra, ¿no? En este mundo. Y también soy administrativo, soy responsable de acciones socioambientales en Delegación Manzanillo y entonces esto me permite también poder organizar algunas actividades pues extracurriculares de formación en donde pues está incorporada por ahí pues la temática. El pasado mes de diciembre
se organizó por parte de delegación un cine debate Mujeres de la Historia, y entonces el objetivo era propiciar ese espacio de reflexión sobre el papel que se ha tomado, que ha tomado el cine como un agente visibilizador del movimiento, pues de la igualdad de género, pero también de la existencia y tristemente pues del maltrato a la mujer, ¿no? A través de todas nuestras acciones finalmente plasmadas pues en películas, y esta temática pues nos muestra pues, la importancia del empoderamiento de mujeres y niñas y el respeto a la igualdad entre seres humanos. Finalmente pues el hablar en el debate, ahí hicimos una pequeña introducción sobre pues, los conceptos básicos y la importancia también tanto pues del respeto a través de cómo nos dirigimos a nuestros semejantes, ¿verdad? Y también lo que se trabaja es como la identificación de los valores o la escala de valores en Carta de la Tierra, siendo esta pues un documento con 16 principios y que buscan inspirar a las personas a un nuevo sentido de interdependencia global, ¿no? Y de responsabilidad compartida. Entonces, la Carta de la Tierra tiene un principio que es el 11, tienen 16, pero el 11 está específicamente diseñado para afirmar la igualdad y equidad de género como un prerequisito para el desarrollo sostenible y garantiza el acceso universal a la educación, acceso a la salud, oportunidad económica. Y tiene sus principios, pero por ahí, a través de este documento, que los talleres son muy dinámicos, podemos vincular, o de mi parte vincular las temáticas de la materia. En este semestre voy a ofrecer la materia de contabilidad, gestión y ecológica, y entonces Carta de la Tierra entra como una actividad complementaria en donde asimilamos como la importancia de que todos estos valores se aborden también en las empresas y que los alumnos, las y los alumnos este grupo de profesionales cuando egresen tengan como esta conciencia y sensibilización para poder tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? De acuerdo a cada situación. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Ahora escuchamos a la maestra Bárbara con la pregunta: ¿qué prácticas realiza para promover la igualdad de género con sus estudiantes? Adelante, maestra Bárbara. Gracias. Voy a procurar ser muy breve. Bueno, justamente ahora, recientemente, con motivo de la pandemia, me di cuenta que no todas los y las estudiantes acceden de manera igualitaria a las tecnologías. Entonces, lo que implementé recientemente fue justo antes de iniciar clases, les aplico como una encuesta para ver cuáles son los dispositivos móviles con los que cuentan, si cuentan con Wi-Fi y si además realizan otras actividades más allá de las académicas, ¿no? Ya sea cuidado de otros familiares o bien trabajo. Y entonces esto me ha permitido que al momento de diseñar, en este caso la asignatura, pues cuando me doy cuenta que hay un importante número de estudiantes que no tienen acceso a Wi-Fi, entonces utilizo una plataforma que requiera menos datos, como es el Classroom. O bien, si me doy cuenta que hay alumnas que que además tienen otras labores como cuidado del hogar o que además trabajan, entonces procuro señalar como fechas límite de entrega los días domingo, ¿sí? Para que puedan justamente conciliar la vida familiar y la vida académica. Otra acción que poco a poco he implementado, porque también implica un desmontaje de mis propios paradigmas, mis propios estereotipos, pues es la utilización del lenguaje incluyente. Entonces, de esa manera, cuando leemos algún artículo, alguna norma o incluso el propio reglamento de la Universidad de Colima, pues cuando lo leemos en voz alta, lo traslado al lenguaje incluyente para que vayamos también visibilizando cómo están todas estas normativas impregnadas del patriarcado.
Otra acción es también, justamente, y que va de la mano con el lenguaje incluyente, pues es analizar las instituciones jurídicas, ¿no? Y empezar a cuestionar de, bueno, ¿por qué tienen que ser las cosas así? Sobre todo cuando abordamos temáticas de adopción internacional, pensión alimenticia, sustracción de menores, vamos reflexionando cómo los roles femeninos y los roles masculinos están presentes y se vinculan con dichos fenómenos, ¿no? Y cómo las normas aparentemente neutrales pues no lo abordan de fondo justamente porque no están creadas desde una perspectiva de género. También cuando se trata de la participación de las mujeres en la abogacía, trato de reflexionar cómo en la abogacía, en la administración de justicia, en la ciencia jurídica en términos generales hay poca participación femenina e incluso reflexionando también que esto no nada más se resuelve abriendo los espacios o generando cuotas de género, sino también empoderando a las mujeres, empoderándonos nosotras para realmente participar. Y entonces, cuando estamos en clases, de pronto pongo ejemplos señalándolas a ellas como, oye, tú cuando seas jueza, o tú cuando seas magistrada, cuando seas diputada, cuando seas gobernadora, cuando seas presidenta, y les pongo algún ejemplo, ¿no? Alguna situación hipotética, y sí noto su reacción de, yo, o sea, yo, presidenta, o sea, como que ni siquiera lo habían visto posible o alcanzable, ¿no? Entonces, desde esos discursos trato de apoyar también al empoderamiento en este caso, de las estudiantes. Y también pues trato de seleccionar material bibliográfico que también esté elaborado por mujeres juristas para mostrar cómo también nosotras las mujeres podemos participar en la ciencia jurídica. En resumen, durante pues, las sesiones procuro reflexionar en que justamente este modelo de abogacía, este modelo aparentemente hegemónico, pues no es el único válido, ¿no? Hay que diferentes maneras en que podemos ejercer la abogacía. Sí he notado diferencias en cada generación. No es lo mismo la primera generación a la que le impartí hace 9 años a la generación que acaba ahorita casi de graduarse. Sí, actualmente son como más aguerridas, ambos, tanto mujeres como hombres, más abiertas, más abiertos a estas temáticas de género. Cuando en aquel entonces incluso eran tantas las resistencias que había estudiantes que se enojaban, ¿no? Y se enojaban conmigo y les decía, a ver, espérame, no es personal y el asunto no es conmigo, ¿eh? Pero vaya, o sea, sí he notado que incluso en las generaciones la aceptación, la apertura de estas temáticas, pues es ahora mucho más abierta, ¿no? Mucho más notoria. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora escuchamos a la maestra Ruby. ¿Qué prácticas realiza para promover la igualdad de género con sus estudiantes? Bueno, pues igual que mis compañeras, pues hay varias prácticas y yo creo que muchas de estas prácticas que pueden ser de repente generalizadas también pueden adaptarse a diferentes disciplinas. En el ámbito de la docencia, y bueno, pues aquí la mayoría de los que estamos en este evento pues somos docentes, entonces sabemos que uno de los elementos y de los momentos más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje pues es la planeación, ¿verdad? Es el diseño, la preparación de nuestros cursos, de nuestros planes de clase, de las guías instruccionales, ahora que hemos incorporado las nuevas tecnologías en nuestra práctica docente. Y bueno, justamente ahí, en este proceso de planeación es donde inicia mi mayor trabajo, teniendo como muy presente y muy claro la necesidad de incorporar en mis programas las bibliografías donde se incluya autoras, donde se incluya a las grandes pedagogas también, a las grandes educadoras, seleccionar los contenidos, cuidando y revisando que queden integrados los temas, los recursos y las estrategias que promuevan pues una reflexión sobre los estereotipos de género en la sociedad en general y en la profesión.
en particular en la que se están preparando, en este caso, pues en el ámbito de la pedagogía y de la educación, y que promuevan también la reflexión de cómo es y cómo ha sido su propio proceso formativo y cómo podría ser diferente o cómo debería ser diferente. Hay muchas estrategias, hay varias dinámicas que, bueno, me gustaría compartirlas, pero el tiempo no nos da. Pero, por ejemplo, una que creo que es muy recomendable es que establecer desde el principio, desde el primer día de clase, los primeros días de clases, que es muy importante, establecer las reglas de la clase junto con ellas y junto con ellos. Pero antes, pues yo les insisto en la necesidad y la importancia, en el principio del respeto, la dignidad de todas las personas, desde el paradigma de los derechos humanos y desde la perspectiva de género. Y entonces, con esta sensibilidad, son las alumnas y los alumnos los que proponen las reglas de la clase, donde obviamente pues incluyen derechos, libertades, pero también incluyen ellas mismas, ellos mismos, compromisos con todas sus compañeras y compañeros y también con la profesora. Como les decía, también el primer contacto que se tiene con el grupo es importante, es definitorio en muchos casos para que nuestros alumnos y alumnas se emocionen con nuestros cursos, con lo que vamos a revisar, o bueno, de plano se desanimen, pero la idea es que se emocionen con lo que van a aprender. Y otra estrategia que me funciona muy bien es preguntarles desde el primer día cómo quieren ser nombrados. Algunos tienen 2 nombres y entonces desde ahí, desde cuál, ¿cómo te gusta que te diga? ¿No? Pues que yo me llamo Angélica Rubí, pero me gusta más que me digan Rubí. Preguntarles cómo se sienten cuando la mayoría de los profesores les llaman por el genérico de alumnos, de chicos, y casi nunca se detienen a nombrarlas a ellas y a ellos. Y entonces surgen propuestas tan interesantes de las alumnas y de los alumnos que van hasta el hecho, por ejemplo, de lo que ahora está muy en boga, de incluir en el lenguaje, en nuestro lenguaje, el uso de la letra E. Y entonces cambiar el genérico de todos por el de todas y todos o todes. Para romper con el binarismo e incluir a todas las identidades sexogenéricas que ya las hay en nuestros grupos y que empiezan a exigir nuestras alumnas y nuestros alumnos ser nombrados y ser respetados, aunque la Real Academia de la Lengua todavía no acepte. Pero bueno, nuestra realidad social va más allá, nuestras alumnas, nuestros jóvenes van más allá. Y bueno, pues también como se ha mencionado aquí en otras charlas, otra estrategia muy importante es incluirlas a ellas y a ellos de manera más activa en su propio proceso de aprendizaje, generando actividades donde ellas y ellos busquen y complementen las bibliografías, por ejemplo, investigando sobre otras autoras, sobre otras grandes pedagogas, filósofas, que ellas y ellos también puedan proponer algunos temas de su propio interés, materiales audiovisuales, dinámicas, sin perder, obviamente, de vista nunca los contenidos de la materia, pero sí siempre tratando de poner ese énfasis en el análisis, en la reflexión de cómo, en este caso, los procesos formativos, educativos, pueden ser diferentes entre muchas otras estrategias. Esas son las que podría comentarles así de manera muy rapidita. Muchas gracias. Pues sí, creo que pues entre todos nos han dado muchas ideas muy importantes y ese punto de que tiene que ser algo consciente y desde la planeación, ¿verdad? No es algo que surge sino con un propósito como docentes, incorporamos desde el diseño, ¿verdad? De las actividades y también los materiales y ese punto que están diciendo del cuestionamiento, o sea, de generar el pensamiento crítico, ¿verdad? En el alumnado sobre sus entornos y sus profesiones, ¿verdad?
Entonces, muy bien, pues terminamos la ronda de preguntas que nosotros propusimos desde la organización del evento. Ahora podemos ver algunos comentarios y preguntas en el chat. Tenemos pues muchas felicitaciones a las maestras por pues, sus intervenciones. También vemos que se comparte algunas experiencias, por ejemplo, la parte de las alumnas y su liderazgo o su autoestima o su sentir en la institución, que pues es muy importante. Incluso hay ofrecimiento de compartir resultados en otros espacios. Eso es el punto del conversatorio hoy, también el diálogo dentro de la misma institución, ¿verdad? Y que podemos identificar y compartir después también con otras personas. Y hay una pregunta aquí específica de la doctora Aime Tapia, que nos dice, bueno, muchas gracias a la moderadora y participantes en el panel. Y ella dice, me gustaría pedirles que nos pudieran compartir alguna reflexión sobre las que consideren asignaturas pendientes respecto a la incorporación de la igualdad de género en las aulas. Entonces, si quieren podemos empezar de manera contraria que iniciamos, maestro Rubí, si quiere decir algo en términos de las asignaturas pendientes. Sí, muchas gracias al comentario de la doctora Aime. Y sí, definitivamente yo creo que hay muchas asignaturas pendientes. Normalmente se ha mencionado y se ha intentado trabajar mucho con estos contenidos de la perspectiva de género de manera transversal. Pero luego de repente esa transversalidad pues se queda ahí en el discurso, en el documento, en la palabra, y casi nunca se abordan estos contenidos de manera precisa. Por lo tanto, bueno, en el ámbito de la pedagogía, de la educación, que es donde yo más me muevo, pues yo creo que es importante incluir materias con contenidos específicos. Ahora tenemos, por ejemplo, una optativa aquí en la Facultad de Pedagogía de Educación y Género, y creo que ha sido muy buena, ha sido muy importante, pero yo creo, por ejemplo, que tendría que ser una de las materias obligatorias ahora en el proceso de reestructuración curricular que estamos trabajando en la facultad, y otras materias que tengan que ver con contenidos específicamente que nos sensibilicen sobre esta perspectiva. También creo que, bueno, estos cambios tienen que venir pues desde la parte institucional, desde el trabajo de la estructuración curricular. Tengo entendido que se está trabajando, por ejemplo, en la reestructuración del manual para la elaboración de planes y programas de estudio en la Universidad de Colima, y eso me parece excelente. Y yo creo que desde ahí se tiene que iniciar, pues, cambiando desde el lenguaje incluyente y poner como todas estas recomendaciones muy precisas de incluir bibliografías de autoras, y todas estas estrategias que ya se han mencionado aquí y muchas otras que ya se han planteado y se trabajan y están en la normativa de otras instituciones y de otras universidades, entre otras cosas. Muchas gracias, maestra Rubí. Maestra Bárbara, no sé si le gustaría comentar algo de qué asignaturas están pendientes para incorporar. Muchas gracias. En la Facultad de Derecho, desde el 2018 se imparte la asignatura optativa de equidad de género. Y desde entonces ha sido de las optativas con mayor demanda, a grado de que el último semestre se abrió 2 veces para 2 grupos. De hecho, no soy la única que imparte la asignatura, y en función también de esta demanda, de este interés, y además, pues ya de la exigencia, muchas reformas legales que exigen la perspectiva de género, es que ya se inició, bueno, al menos se propuso al cuerpo académico la incorporación de la materia de la asignatura de equidad de género ya como obligatoria, o al menos si permanece como optativa, que se abra en todos los semestres, es decir, que todos los semestres esté disponible para que el estudiantado que tenga interés pueda participar. De hecho, pues la Universidad de Colima, como parte de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, en una de esta misma RENIES por la igualdad establece
pues justamente como objetivo la incorporación de las asignaturas a nivel licenciatura y posgrado de equidad de género. Lo ideal sería pues, que las asignaturas fuesen además transversales, no nada más en el área de derecho, sino que se pueda compartir de manera transdisciplinaria, pero bueno, ese sería un camino quizás más adelante, ¿no? Yo celebro que haya más de 200 personas conectadas a este evento, porque justamente habla del interés, de la apertura y de que hacia allá tendrán que ir avanzando los caminos dentro de la Universidad de Colima. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Bárbara. Maestra Judith. Oh, muchas gracias nuevamente. Bueno, contestando la pregunta, dentro de los conocimientos que tengo en cuestión pues de la construcción de estas materias, yo lo que recomiendo es que desde nuestro ámbito de alcance podamos ir considerando el tema con un enfoque transversal. Desde siempre, desde siempre, pues estuve como insistiendo desde mi camino de estudiante a incorporar el tema de la cuestión del desarrollo sostenible, el tema ambiental, de manera transversal. Afortunadamente ahora tengo pues la dicha de poder ofrecer una materia en donde está incorporada al menos pues dentro del nombre de la materia, pues la cuestión ambiental o ecológica, ¿verdad? Obviamente pues en los contenidos ya está pues el tema está respaldado por la misma construcción de la currícula. En cuestión de género, pues no está en mis manos como poder decir o sugerir algo, pero lo que sí puedo compartir es que tratemos de preferir los sustantivos genéricos. Sí podemos, por ejemplo, a mí me falla, yo día a día estoy tratando de incorporar y después tengo resbalones y ya no sé de qué manera lo estoy haciendo como en el respeto, en la línea del respeto o de lo que es idóneo pues dentro de mi ideal, pero sí, por ejemplo, las y los jóvenes, podemos mencionar juventud o podemos mencionar estudiantes en lugar de las y los estudiantes, o podemos, como comenta nuestra compañera, la maestra Angélica, enfatizar el tema de la bibliografía que estamos nosotros recomendando, enfatizar como todo aquello que en donde trabajan las mujeres, en donde han estado interviniendo, o la cuestión de conectarse con los estudiantes en una primera en un primer acercamiento a través del cuestionario que también comentaba nuestra compañera aquí del panel. A mí me ha funcionado el preguntarles cómo te gusta que te llamen. Dime, platícame, o sea, dime qué tanto puedo yo buscar tu confort, de qué manera puedo conectar contigo a través de este primer acercamiento, de cómo quieres que te llame, y de esta manera, con estas preguntas más de conocimiento. Ahora que estamos a distancia, pues es a nivel pues online, ¿no? Un Google Forms, pero previo a ello, cuando teníamos la oportunidad de trabajar presencial, cuando ya viene esto, pues eran actividades de rompehielo, ¿no? Es decir, a ver, vemos y buscamos nuestro punto de conexión. Y es ahí donde tengo gran... yo digo que soy bendecida, ¿verdad? Porque es grandes experiencias y hermosas experiencias de jóvenes que conocí en nivel medio superior, y que vuelvo a ver sus rostros en nivel superior, y que lo que se abordó en aquel tiempo, en donde hablábamos sobre sus deseos, sobre sus gustos, sobre esta duda en general sobre ciertas cuestiones ya más personales, pues al final decidieron pues
seguir su sentir y respetarlo, y a nivel ya licenciatura o una vez egresando, pues están en la seguridad de su sentido, ¿no? Hubo lo que les comenté al principio de un chico que se acercó a mí. Ya estábamos por egresar, no era mi estudiante, ya estábamos por terminar semestre. Se acercó a mí por alguna razón. Llegó a platicarme sobre su necesidad de vestirse de cierta manera, y decía: maestra, es que yo me quiero traer zapatos con un tacón un poquito más alto. Entonces, maestra, es que yo quiero que mi mochila sea una bolsa. Maestra, es que yo soy esta persona. Entonces me muestra su Facebook y me dice: a usted la voy a agregar y yo soy ella. Y entonces el hecho de que abriera su corazón y confiara en mí, y supiera que de alguna manera yo ahora pues le digo que, ahora digo que la puedo respetar porque ya es egresada, bueno, ya está en su mundo laboral, ¿verdad? En el 2003 estaba a nivel medio superior, pero esa experiencia de verdad que me motivó a conocer más sobre esto y ser comprometida y respetuosa y atenta, y de verdad con el compromiso de conocer cada día. Es un mundo de información toda esta temática de la igualdad y la equidad, pero les comparto con esta pequeña experiencia de vida, anécdota, que la amo y la recuerdo con mucho cariño. Les comparto como la importancia de conectar con estudiantes. Gracias, maestra, muchas gracias. Pues hay más felicitaciones, otros comentarios, preguntas que pues ya estamos acabando el tiempo. Yo creo que podemos cerrar con una última reflexión, tratando de tomar en cuenta algunos de los comentarios de qué recomendaciones ustedes tendrían para docentes que quieren iniciar. Aquí están pidiendo materiales, recomendaciones. También si estoy en una carrera masculinizada, área STEM, etcétera, que pues a veces no se ve cómo se puede trabajar esa parte, y también la incorporación o la inclusión de los varones, ¿verdad? Estudiantes varones en ese proceso. Entonces, últimas reflexiones para cerrar. Empezamos con la maestra Rubí. Sí, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, por sus felicitaciones, saludos a mi querida amiga Susi González, y a toda la gente que nos comenta, muchas gracias por su atención. Y bueno, sí, efectivamente hay muchos materiales que podemos consultar. Afortunadamente hay mucha producción de conocimiento desde esta perspectiva de género. Actualmente creo que en eso hemos avanzado mucho y hay que aprovecharlo. En la charla anterior, por ejemplo, de la maestra Hortensia Alcaraz, que fue también muy buena, se compartieron ahí en el chat. Ahorita, si puedo alcanzo, les voy a compartir un material, por ejemplo, de la UNAM. Es un material muy interesante. A mí me ha servido mucho. Se llama Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias. Este material es muy interesante y muy bueno. A mí me ha servido mucho, lo puedo recomendar, y hay muchos otros. Y también yo creo que otra de las cosas que tendríamos que hacer pues es hacer una práctica cada vez más sororaria, de reconocimiento del trabajo y de lo que producen nuestras propias compañeras universitarias. Hay materiales muy interesantes, resultados de procesos, de proyectos de investigación que han trabajado varias universitarias desde distintas disciplinas con esta perspectiva de género. Por ejemplo, está el libro también de la doctora Inés sobre mujeres indígenas en defensa de la tierra, que es un excelente material y que nos da cuenta de pues de mucha información que es muy útil para nuestro proceso formativo continuo como profesoras y como profesores. Y así, pues hay muchos otros materiales. Aquí la doctora ya está compartiendo algunos, que sí, definitivamente tendríamos que estar revisando.
y tenerlos como muy presentes siempre para poder también revisar y cuestionar constantemente nuestra propia práctica educativa, porque pues a veces nos vamos con la inercia de cumplir con los contenidos, los tiempos, las evaluaciones y demás, y nos olvidamos de todas estas estrategias tan bonitas, de todas estas dinámicas y sobre todo de la importancia de incluir esta mirada, esta perspectiva de género en nuestro trabajo docente. Eso, gracias. Muchas gracias, maestra Rubí. Maestra Bárbara, algunas reflexiones finales en términos de dónde empezar, recomendaciones. Muchas gracias. Sí, bueno, la herramienta que compartió mi compañera, la maestra Rubí, la verdad es que es bastante útil. También en el sitio de ONU Mujeres hay muchos cursos gratuitos que además son asincrónicos y incluso hasta te otorgan constancia y demás, te ayuda también para irte profesionalizando y poderlo incorporar curricularmente, ¿no? Y además son muy prácticos, muy didácticos. La verdad es que me voy muy contenta. Justamente lo que pues veníamos, seguramente mis compañeras también, es reflexionar lo que hemos hecho, no como un eso es todo, sino bueno, ¿qué más hay, no? Y justamente por los comentarios que veo en el chat de estas otras, de incluir también las nuevas masculinidades, que a mí me parece muy importante. Yo no puedo hablar sobre masculinidades porque pues yo misma no sería congruente, pero sí procuro en la práctica docente de pronto invitar a algún compañero, aliado, que domina el tema de las nuevas masculinidades. Entonces también abordar con los varones estas nuevas expresiones, la nueva manera de expresar su propia masculinidad, pues les apoya también, ¿no? Para despresurizar, como les comentaba. Y por supuesto también hacer visibles otras interseccionalidades como grupos originarios, que ya también una de nuestras compañeras lo señaló, Rubí, y además acá en el chat, ¿no? Otras interseccionalidades que se hacen presentes cuando abordamos el género y que de forma natural nos van llevando a esos otros temáticas. Me da muchísimo gusto y por supuesto, pues yo quedo a la orden para seguir aprendiendo. Veo también que muchos de quienes están aquí pues ya han implementado o estamos también en este trayecto de implementación. Comparto con la maestra Judith que el tema del desmontaje y de crear un nuevo lenguaje, pues no es ni de la noche a la mañana, es algo que se va construyendo, lo ideal es irlo reflexionando, ir siendo crítico una misma sobre lo que decimos y por qué lo decimos, ¿no? Y esto no nada más en la práctica docente, sino incluso en casa, respondiendo un poco a la pregunta planteada de, bueno, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿No? Bueno, es lo mismo, es hacerte consciente de que estás construida y construido además de otros elementos de estereotipos y roles de género. Entonces, cuando tú los vas desmontando, primero los vas visibilizando y es posible entonces empezar a cuestionarlos y luego desmontarlos. Y lo mismo con nuestras hijas y nuestros hijos. Yo creo que el reto más grande en mi caso, pues es que tengo una niña y un niño, entonces más me vale ser equitativa, ser igualitaria y no caer en estas distinciones porque es niña o porque es niño, ¿no? Entonces, el reto lo tengo diario en casa y pues con mayor razón lo hago con mucho agrado también en el aula. Gracias. Muchas gracias, maestra Bárbara y maestra Judith. Algunas reflexiones finales. Muchas gracias. Pues les compartí la liga de ONU Mujeres en el Trainer Center y un documento que es de la Universidad de Guadalajara, la práctica docente con equidad de género, tal vez desde la universidad, del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, tal vez pudiera ser del interés. Y pues la Carta de la Tierra, la página de Carta de la Tierra, para que por ahí podamos de mi parte darles a conocer la página. En el principio 11 se habla sobre el tema. Y pues el sitio de los ODS también, el apartado que tiene que ver con género, por ahí vienen datos estadísticos y vienen algunas opciones para que nosotros podamos pues ir pues
incidiendo para que se contribuya al alcance de los mismos, pues a través de nuestras prácticas diarias, nuestra forma de pensar y pues finalmente en lo que se pues maximiza la currícula con la temática género, pues ir nosotros incidiendo en esta transversalidad, trabajando en la incorporación de la perspectiva de forma transversal en las materias que lleguen a pues, nuestras manos, ¿no? En donde ya podamos nosotros decir aquí puedo aportar mi granito de arena y de esta manera pues aprender también, ¿no? Aprender y seguir desaprendiendo porque nuestra cultura, nuestra historia de vida en la sociedad en general pues nos lleva pues a muchos estereotipos y pues ahí están presentes los roles todavía, ¿verdad? Muchísimas gracias y pues a seguir Gracias, colaborando. maestra. Pues de nuevo agradecemos mucho las participaciones de las maestras hoy. La verdad, pues nos han dejado con muchas reflexiones, muchas ideas también de dónde empezar y implementar la perspectiva de género en nuestra práctica docente. Y pues bueno, como estamos diciendo, es un compromiso ético de todas y todos y esa parte de la reflexión y pues de educarnos, ¿verdad? Y buscar los recursos. Bueno, siguen las felicitaciones y ahora podemos cerrar el evento. Pido al apoyo técnico para poner aquí en la pantalla un ejemplo de las constancias. A cada participante vamos a enviar por medio del correo electrónico su constancia que dice pues, en su nombre y por su participación en el conversatorio en línea, buenas prácticas docentes para la igualdad de género, como parte de las jornadas académicas en el marco del Programa Institucional de Formación Docente el 27 de enero de 2022 en su modalidad en línea con duración de 1 hora y valor curricular. Firma la doctora Marta Eugenia Chávez González. Y bueno, hay una constancia para cada participante, se les vamos a hacer llegar en sus correos. Y pues agradecemos mucho a todo el público por su participación, por sus comentarios y también a la dirección de formación de personal académico por incluir esas temáticas tan importantes como parte de nuestra formación docente. Con esto concluimos el evento. Muchas gracias a todos, muchas gracias al apoyo técnico, siempre muy pendientes y muy bien organizado. Y la maestra Sonia Solano del Centro de Estudios de Género, que realmente también fue muy importante en organizar, ayudarnos a organizar. Bueno, muchas gracias, excelente día.